Bienvenido a Fuera de Micrófono, Ernesto Sáez de Buruaga. Javier, encantado de verte, que hacía mucho que nos veíamos y ya sabes que te tengo especial aprecio hace muchísimos años. Muchísimos años, en la época de... Éramos jóvenes. Cuando estabas, yo creo, en Radio Nacional o incluso en Televisión Española, cuando llegaste a los informativos, a hacer el telediario, bueno, aquella años 90, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? sí. Efectivamente, han pasado 36 ¿Y años. cómo se lleva eso? Porque ahora estás un poco más, digamos, no en la primera línea, aunque eres presidente y tienes una sociedad... Bueno, presidente es mucho decir. Bueno, es presidente, una empresa. De una empresita llamar presidente. De una empresa que está funcionando bien. A mí ¿no? cuando dicen presidente, soy socio fundador y ya está. Además hacemos propaganda, que se llama Medicina Responsable. ¿Cómo se ven los toros de la barrera? ¿No te tienta el decir, voy a tirarme al ruedo? No, es mucho más divertido veros a vosotros, por la mañana despertarte con The Object y de ver que es otra cosa y otra. Y al principio me indignaba, dice, yo lo hubiera contado y diría tal, y digo, tranquilo, tú ahora eres un sujeto pasivo, luego vas los debates, ves las tertulias, como dicen ahora, coges las palomitas, te sientas y a disfrutar del espectáculo, no tienes que ser partícipe. Se ve bien y muy tranquilo y con una cierta distancia. Indignado como todos, porque el periodismo se nace y se muere siendo periodista y lo sientes las 24 horas del día. Pero bueno, es cómodo, un sitio cómodo. Pero en el lío en el que estamos ahora mismo, bueno, no sé, ¿tú no te lo imaginabas que podíamos llegar a esta situación? Ni yo, ni tú, ni nadie. Claro. Es decir, nosotros las reglas del juego en el periodismo y en la política eran otras. Es decir, no valía todo, las famosas líneas rojas no se pasaban nunca. Ahora aquí tú mientes descaradamente, le pillas y ya está. Y a ti te dicen que es de noche cuando es de día, y tú estás viendo que es de día y hay gente que se empieza a decir que es de noche porque puede más el sectarismo que lo que ven sus ojos y te sorprende, con otra sorprender. Y unas veces te indignas, otras te ríes, otras te apenas y dices, ¿y qué fue de lo nuestro? De aquel periodismo donde un tío de la SER se podía llevar bien con uno de la COPE, con uno de la Nacional, uno de la Sexta tal, y de repente nos han enfrentado a todos de una forma estúpida cuando lo único importante debería ser contar noticias y comentarlas, punto. Tú empezaste bueno, iba a decir no, tu ciudad natal, no, que tú eres de Miranda, pero empezaste en Burgos, ¿no? Empecé en la radio de Miranda de Ebro, una temporada. Primero en Miranda, ¿no? Sí, pero bueno, me puso una unidad móvil en las prácticas y vete a la calle. Y dijo, esto está loco, joder. Y luego en Burgos estuviste en la cadena SER. En Burgos estuve en la SER. Y fuiste director de los informativos de Castilla y León en Radio Nacional. Sí. Bueno, ahí te curtiste, ¿no? Porque era... Sí, ahí, vamos a ver. Yo creo que donde me hice periodista de verdad fue en mi primera etapa en la SER en Burgos, porque ya tenía trascendencia lo que hacíamos, era un informativo que entrabas ya a nivel nacional. Me tocó entrar en la famosa Crimidesa, cuando los mineros secuestraron a los directivos. Ahí estaba Riola de intermediario, o sea, ahí empecé a conocer, está la realidad. Yo salía ya del pueblo y en Burgos era otra cosa. Y en Radio Nacional es la gran escuela de todo el mundo, ¿no? Ahí ya empezás a tener responsabilidades regionales. Luego hice todos los informativos de la cadena, a las 6, a las 7, a las 8, el parte, el de las 8 de la tarde, el 24 horas. Bueno, si es que he hecho ya todos los informativos. ¿Cómo surge? Porque creo que en alguna ocasión lo has comentado, ¿no? Creo que fue Eduardo Sotillos el que te escucha y dice... Mira, era muy fácil. Era un programa que no quería hacer nadie. Una promesa... No quería hacer nadie un programa de los sábados. Y yo lo hacía porque me apasionaba la radio. Y me oyó Sotillos un día pasando por Burgos. Y fue un día una cena y había mucha gente. Y dice, todo el mundo me está hablando de un chaval, de un tal Buruaga que hay en Burgos. Yo le escuché el otro día, bueno, está bien. Y empezaron a hablar todos de Buruaga. Y uno se cayó. Dice, ¿y tú no hablas de él? No, porque es mi primo. Dice, vaya, lo que me faltaba. Y estaba ahí Forges. Y al día siguiente de esa comida le mando un cuadro de publicidad de un tío bien puesto, como del Corte Inglés, y le dice, Buruaga, tu hombre. Y me llamó por teléfono. Y me acuerdo que le colgué el teléfono a la secretaria. Dice, por favor, le vamos a pasar al director de Nacional, Eduardo Sotillos. Dije, vale. Y le colgué el teléfono. Y me viene el director lívido a los 3 minutos. ¿Qué has colgado Sotillos? Digo, ¿cómo que he colgado Sotillos? Coño, que era el director de Radio Nacional de España. ¿Cómo me va a llamar a mí en Burgos el director de Radio Nacional de España? Pues me llamó Sotillos y me vine a Madrid. Y además empezaste en el España a las 7. Bueno, entonces era... Empecé de subdirector con Javier González Ferrari, que me conocía de la SER. Y cuando supo que iba a ir, le dice a Sotillos, oye, joder, tráele conmigo, que yo he trabajado con él cuando estábamos en la SER, en Burgos, yo en Madrid, pero venía a vernos y tal. Porque yo a mí un día, Fermín Bocos, porque me parecía un informativo estupendo, el de las 8 que se hacía en Barcelona, y dije, ¿me enseñas? Me dijo, vente, y me fui a aprender con Fermín, por eso le tengo un cariño especial. Y a partir de ahí, pues oye, pues nació todo y me fui a España a las 8 con Ferrari. Se fue Ferrari, me hicieron director de España a las 8, luego fui a las 2, luego volví a las 8, luego fui a la tarde, luego fui a la noche.
Y un día pues me llamó Onega para ver si me quería ir a Onda Cero, que no sabía ni lo que era, pero había tenido un pequeño problema, que es que hacía un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Eso te iba a decir, lo de ¿Quién sabe dónde? Es curioso, porque luego ha sido un fenómeno casi sociológico, ¿no? Sí. ¿Y tú te bajas de ese...? Bueno, yo me bajé por una razón muy sencilla. Cuando me dicen que lo haga, lo hice. Sí. Pero lo hacíamos en mi casa. Y... Sí, pero lo hacía con Javier Algarra, lo hacíamos en mi casa, 4. Y éramos nos consideraban muy poco, porque como éramos de la plantilla, y de repente nos ponen y somos líderes en la segunda cadena absolutos. Es el programa que hemos visto dados. Y a la temporada siguiente nos quieren pasar a la 1 y me llama el director de Televisión Española, Colón, y me dice, oye, Ernesto, hay veces que hay que hacer cosas por los compañeros, yo quiero que este programa lo presente otro, pero que lo dirijas tú, porque tú eres demasiado riguroso, hay que hacer llorar a la gente. Digo, vale, no le dije nada, salí y a la secretaria le pedí la máquina de escribir y le hice la carta de dimisión. Que Ramón Colón, muchísimas gracias, te entiendo, pero si dices que soy tan serio, pues ponme a hacer un telediario. Y me dice, es que no me lo has pedido. Me contesta, digo, pues ya estás a tiempo. Entonces me llamó Onega y dije, mira, el mejor momento para que te valore, ya he hecho todo en Radio Nacional, no tiene sentido volver a hacer el mismo ciclo de información. Yo era muy joven, entonces tendría 30 y... Eso debió ser en el 94, 94 fue cuando fuiste a Onda Cero, yo creo, ¿no? En el 94, sí, fui a Onda Cero del 94 al 96, o del 92 al 96. Y fuiste director de informativos y director de la Brújula, que es un poco el programa... Primero director de la Brújula. Digamos, el buque insignia de los informativos. Sí, lo pasé, ahí tengo anécdotas las que quieras. Y tertulias... Eso era pluralidad. Yo iba todos los viernes a alguna casa de algún ministro, entonces del PSOE, y siempre comíamos con gente que nos daba la información. O sea, yo cuando quería hablar de ETA, me había ido con el ministro del Interior o con la secretaria de Estado, nos habíamos ido a San Sebastián, Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui, Ramón Pi y Miguel Ángel Gozalo, allí a la delegación del gobierno, y veíamos el zulo donde habían estado la Seizabala, que se había convertido en una pista de pádel, y teníamos la información de primerísima mano. O cuando meten en la cárcel a Mario Conde, me llama el juez García Castellón, al que yo no conocía, y tampoco me puse. Dije, llamaré al juez para contarme cómo ha sido la detención de Conde. Y a partir de ahí decía, es que nos escucha mucha gente y nos daban muchísima información, que la manejábamos, que no la contábamos en muchísimas ocasiones, pero lo que decíamos iba a misa y era una información de primerísima mano. Muy buena. Y luego tu segunda vida ya en Televisión Española, es ya director de los informativos. Hay una cosa que siempre se comenta, pero bueno, siendo la televisión pública lo que es, ¿no? A ti te acusaban de haber depurado al equipo anterior, que estaban Rizopena, con María Antonia, ¿no? Sí, Iglesias y tal. Pero luego yo recuerdo incluso haberlo hablado contigo, que había gente que te llamaba traidor, porque pensaba que por sus afinidades y tal, más hacia la derecha, pues que te habías olvidado de ellos. Ya, pero, ¿Cómo viviste esas situaciones? Porque pues mira, al principio es muy dura, porque claro, yo en Onda Cero era la cuota del PSOE. Y de repente me llama Aznar, que me conocía cuando era yo director informativo en Castilla y León, que él se presentó de candidato, y Laborda, yo me llevaba muy bien con los dos. Ganó Aznar, pero podía haber ganado Laborda. Ahí no era ningún problema para nadie. Pero ya cuando me llama Aznar, me llama Miguel Ángel Rodríguez. Oye, el presidente del gobierno, yo estaba haciendo la brújula en Canarias, quiere hablar contigo. Vente mañana, digo, estoy en Canarias. Dice, ya, pero es el presidente del gobierno. Y te dime, ¿para qué? Bueno, porque quiere que seas director de informativo de Televisión Española. Digo, no fastidies. Entonces hablo con Pilar, con el grupo aquí, dice, no, ni se te ocurra, vaya madriguera la que te vas a meter. Hablo con mi mujer, me dice, Maite, ni de coña, que estás aquí muy bien, no te metas en líos, que estás... Entonces fui a decirle que no. Llego a Madrid, voy a Moncloa, me recibe un tal Agag, que estaba allí sacando muebles, y me recibe el presidente, y lo primero que me dice es, Ernesto, me da un abrazo, oye, muchísimas gracias por aceptar, haz lo que quieras, haz el mejor telediario que puedas, solo te pido una cosa, cuida a la familia real. Y en vez de decir que no quiero, me quedé petrificado. Claro, es que yo venía de Miranda de Ebro. Era muy joven. Tenía también, 30 y tantos años, 39 años. Digo, yo me quedé. Era la primera vez que... Bueno, no era la primera vez que entraba en Moncloa, pero sí con el presidente lo vieron. Me quedé cortado y dije, pues vale. Llego a casa y me dice, Maite, ¿cómo se lo ha tomado? Digo, bien, le he dicho que gracias. Pero no le he dicho que no. Digo, no. Entonces me quedé sin hablar y me dice, Maite, a las 7, oye, ya está bien. Te han dado un trabajo, has dicho que sí, aunque no hayas dicho que sí, pero oye, hazlo bien. Y oye, no todo el mundo puede ser director informativo de Televisión Española. Y a partir de ahí empezamos. Y lo primero que hice fue recibir una nota del sindicato APLI diciéndome a los que tenía que echar de la izquierda. Y a los de la izquierda diciéndome que ni se me ocurriera tocarlos. Y dije, pero vamos a ver, yo para empezar soy de plantilla de Radio Televisión Española, o sea que soy uno más. Cogí un equipo, no fiché a nadie de fuera, cogí a todos los que estaban dentro. Javier Algarra, Enrique, Vicente, eran todos que habían trabajado en Radio Nacional, o los que ya conocí una vez que había trabajado yo también en Madrid.
Y a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a cambiar las caras. La que nadie cuenta es que al primero que le ofreció un telediario es a Francino. A Francino, haz tú el telediario de las 9. Y Francino me dijo, oh, yo vivo aquí en Torredembarra, voy con mi barco, estoy aquí muy bien, pues te lo agradezco muchísimo, pero no voy. Vale. El de las 3 de la tarde, el fin de semana se ofrecía Mercedes Milá y todos me decían que no. Y cuando faltaban 2 semanas y había que empezar, dije, oye chicos, ¿quién hace el de las 9? Me dice Javier Algarra, tú. Joder, si has hecho toda la vida informativos, hazlo tú. Y tú eres el director de informativos. Y a partir de ahí, bueno, lo del traidor y tal, no. Es decir, querían que mantuviera a todos en sus puestos. Tú te imaginas que viene un seleccionador nuevo y le dice, no, tú juegas con los que han seleccionado el anterior. Yo hice mi equipo, porque tenía todo el derecho del mundo a hacer mi equipo. Como lo tiene el director Álvaro Aquín de Oyeuti, o lo tiene el director ABC, lo tiene cualquiera. Hice mi equipo. Mi equipo con gente de la casa. Y lo que hice fue simplemente es, oye, mira, la que está con Aznar, la hemos visto abrazar a Felipe llorando porque había perdido las elecciones. Y esa me llama de todo. Oiga, ¿cómo voy a poner yo a alguien? Pues que alguien que estaba limpia de polvo y paja, Ángeles Mirón, que había trabajado conmigo en Onda Cero. No tenía ideología. ¿Con quién tenía que cargar? Pues con el cabeza visible. Yo había comido con Rubalcaba y dije, oye, échame una mano, Alfredo, yo voy a hacer lo mejor que puedo. Ernesta, eso es política, joder, te vamos a machacar. Digo, pero dame tiempo, coño. No me dieron tiempo, ni un minuto me dieron. Y cuando ves lo que... Al principio me dolía mucho porque recibir insultos gratuitos y decía, joder, con lo que estoy peleando aquí, esta es mi empresa, voy a casa destrozado, me ponen escolta, ¿qué es esto? Mi vida de repente me dice, pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Es muy difícil de llamar a los ministros, bueno, de ministros y de gente de la oposición. Eso fue lo más divertido, porque claro, dicen, a este le ha puesto Aznar. Yo cuando Aznar gana las elecciones, hay una rueda de prensa y estoy junto a Julia Navarro, Pilar Cernuda y había otra chica aquí, estaba fotógrafa, Keka Campillo. Sí, Keka Campillo. La revista Tiempo, creo que es. Saluda a todos y Aznar viene y me saluda a mí. Me dice Pilar, ¿qué te ha ofrecido? Nada. Dice, ¿cómo que no te ha ofrecido? Mira cómo ha venido a verte a ti. Digo, Pilar, coño, que no me ha ofrecido nada. Y no me lo había ofrecido, fue después. Pero parecía que estaba ya todo cantado y bueno, yo hice un trabajo del que no me arrepiento, que hice lo que me dio la gana y que no me llamaban los ministros porque decían, a este le llama Aznar no me llamó nunca. Miento. Sí. Una vez Javier Arenas me llamó diciendo, no me has sacado en el telediario, joder, hemos aprobado una... Digo, no, he sacado a los que protagonizan la noticia del telediario, que vas a dar unas subvenciones a las viudas con 2 hijas o no sé qué, y saqué una viuda. Desde el punto de vista de la comunicación, pensaba yo, joder, si le hago un favor, no sacándole. Pero no lo entendía. Entender el periodismo de la comunicación, tú lo entiendes, pero es muy difícil que un político lo entienda, porque un político quiere verse él, quiere verse reflejado, quiere que todo el mundo diga, ministro y tal igual. Y yo venía de un periodismo donde me conocía muy poca gente, en la radio te conoce poca gente. Tenía mis equipos, tenía mi forma de trabajar, y lo mantuve hasta el final y soy muy feliz de haberlo hecho y no me arrepiento de todo lo que hice mal, pero yo me sentí muy a gusto y todo lo que hice, todo lo que salió en Televisión Española, hoy en día lo firmo y lo comparo con cualquier medio de la época, los titulares y el desarrollo de las noticias. Eso sí que aguanto el tipo con quien quiera. ¿A ti se te relacionaba también, bueno, tenías una cierta amistad o supongo que os habíais conocido en Castilla y León, ¿no? Con Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Sí. Había gente que... Me imagino que cuando te nombra José María Aznar, probablemente sí que tendría alguna pequeña recomendación por parte de tu amigo. O esto te cuento. ¿No te lo ha contado? Yo a Miguel Ángel le fiché cuando estaba en Valladolid y era rojo de los rojos. Era de la extrema izquierda. Y le dije, Miguel Ángel, yo estoy en Burgos, necesito un corresponsal en Valladolid. Me dicen que eres un tío joven, tendría 20 años nomás, muy bueno, escribes en el Norte de Castilla, que es el más leído. ¿Quieres ser corresponsal de Radio Nacional? Dice, bueno, probamos y ahí se quedó. Y desde entonces nos conocemos. Y luego cuando Aznar me nombra, hombre, yo creo que Aznar me conocía perfectamente de cuando estaba en Castilla y León, me llevaba muy bien con él, insisto, como con la Borda, y me nombra Aznar, evidentemente. No sé que Miguel Ángel pudo influir, pues seguramente, pero me parece una cosa, cuando haces un equipo pides opinión, me parece una cosa tan normal, o sea, normalicemos lo que es normal, porque luego parece que no, es que le amo, mire usted, son cosas normales, trabaja, le conozco, ha estado conmigo, Aznar me conoce, igual habla y dice, oye, ¿podía ser este? Pues podía ser, pues estupendo. Siempre se dice que a Televisión Española como servicio público debería tomar ejemplo, ponemos casi siempre el ejemplo de la BBC, pero en nuestro país es difícil que los políticos o los gobiernos al final ponen a lo mejor a alguien con un perfil más profesional, pero se lo cargan. En el caso de Aznar, hombre, yo recuerdo, por ejemplo, que nombró director general a un exdiputado, ¿no? A Fernando López Amor. Quiere decir que a veces... Bueno, y también tuvimos... Y luego los del PSOE, pues... Y tuvimos nuestros más y nuestros menos. Es
Con López Amor yo tuve serias divergencias, hasta el punto que decía que había cosas que no hay que dar y les dábamos. Y bueno, ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos. Pero yo creo que yo tenía la posibilidad en aquel... Claro, yo era funcionario, yo tenía mi plaza en Radio Televisión Española, con lo cual me podían echar, pero no me echaban a la calle. ¿Te mandaban al pasillo? O... Bueno, yo de momento decía, bueno, yo tenía, evidentemente, yo cuando fui a andar y me dijo, haz creíble los telediarios y no escuches a nadie. Es lo único que me dijo andar. Y lo llevé a rajatabla, hice lo que quise. Cuando López Amor decía que no había que dar algunas informaciones, algunos directos, algunas cosas, yo las daba. Y mi equipo las asumía. O sea, ahí tenía una guardia de corps, que eran Javier Algarra, fundamentalmente, y que entendía, y Adolfo Lefort, y Rafa Ortega. Eran los cuatro que llevamos el peso y lo aguantábamos muy bien, porque los cuatro éramos de plantilla. O sea, no es lo mismo venir de fuera y que te señalen, chavales, que yo estaba aquí antes que tú, que llevo muchos años, y cuando llegamos, la primera prueba que nos pusieron a prueba el primer día, porque hubo un atentado en Los Ángeles o en Atlanta, en las Olimpiadas. Era a las 10 de la mañana, hubo una explosión y fuimos a trabajar. Veníamos de la radio, no entendíamos que no se cortara la población. Y había una tela verde, ahí se puso Algarra, digo, Javier, yo voy a empezar a llamar a todo el mundo, te doy datos y empiezas. Y empezamos. Y al principio no venía nadie. Pero al ver que metíamos a Samaranch, al otro, la gente empezó a venir y ya a las 2 o 3 horas después ya estaba, la gente dijo, oye, estos tíos vienen a trabajar. Y ya, entonces empezamos a tener credibilidad interna, que es la que te da o no te da. Lo que te dice, el ruido de fuera está muy bien, pero el de dentro no lo tenía. Erais líderes, líderes absolutos en los informativos. Pero yo recuerdo que quizá el informativo que estaba un poco, que tenía menos audiencia, era el Telediario 3. Y entonces fichas a Pepe Ribagorda y a JJ Santos. No, bueno, yo fiché... No, yo lo primero que cogí... Además, eso provocó un escándalo, ¿no? No, lo primero que cogí es a Matías Prat. Cuando llego, todos de la casa. Matías Prat llevó el de las... No, pero yo no estoy hablando de Antena 3, siendo director de informativo. No, en Televisión Española. Sí. Yo me encontré a Matías en un pasillo. En un pasillo. Matías no hacía nada. Dije, Matías, ¿quieres hacer telediario? Sí, eso por supuesto. Desconocía yo. Matías, telediario de las 3. Yo hice el de las 9. Y el de 24 horas lo hizo primero, no me sale el nombre, era de la casa también. Pero teníamos, por la tarde teníamos el 20 y tantos %, o sea, a las 3 de la tarde. Yo los viernes llegaba al 38, el 39% de audiencia, que era un disparate. Y por la noche teníamos un bucle hasta el 7, el 8%, no tenía sentido. Entonces dije, oiga, vamos a hacer algo que se hace en esta casa en programas y que yo lo voy a hacer. Probamos con 2 personas en la noche y no funcionaba. Y dijimos, bueno, pues a los que están funcionando, y además hacemos un agujero al rival, son Pepe Ribagorda y JJ Santos. Y les fiché. Y la liaste, claro. Y la lié, sí. La lié. Pero bueno, no se ficha en programa. No, ahora me estoy acordando de David Broncano, ¿no? De otras televisiones. Bueno, es decir, que eso se ha pasado siempre. ¿No? Te recuerdo que era el primer director de informativos de televisión con un gobierno del PP, que hasta ahora no había gobierno del PP en España. Es un pequeño detalle. Sí. Y claro, esto era... Pensaban que era flor de un día, que a Aznar le iban en 2 la dulce derrota y todo aquello. Decía, bueno, pues yo voy a hacer mi trabajo. Y les ponemos, y el telediario de noche ya sube otra vez al 20 y tantos %, ya teníamos todos los telediarios. Como director informativo, mi obligación es que se vieran los telediarios y ganar la competencia. Y ganábamos de calle, por cierto. Que hace poco escuchaba a Olga Vízala, que quiero mucho, que no, que en la época de Antena 3 ganaban a la televisión española ni de coña. O sea, le sacamos 20 puntos de distancia. O sea, que está bien la cosa, pero tampoco la historia hay que coger las audiencias, tú te las sabías. Los hechos son los hechos. Y no nos ganó nunca. Jamás nos ganó. Y luego te llevaste, claro, a Matías, cuando te nombraron director general de informativos de Antena 3, te llevaste a Matías. Me llama Matías. Que le costó, pero luego... No le costó nada, te cuento. Eso te iba a decir, porque yo recuerdo unas declaraciones de López Amor, que lo hemos citado también. Ese fue mi victoria, López Amor, que se llama con todos. De la mula Francis, ¿no? De que la audiencia la podía conseguir igual con, por eso. Con la mula Francis. Sí, con la mula Francis. Pues luego en Antena 3 les ganamos por primera vez en la historia de las privadas y la primera victoria fue las elecciones vascas. Porque eso no hay que ir a la historia, que es que las cosas se dicen, o sea, a veces se nos quitan méritos, pero coño, pues igual hay que ver la historia, simplemente. Matías estaba a disgusto en Televisión Española, le mandaban también a hacer, pues, que veías Murcia, a hacer ahí de todo, decía, mira, yo no quiero hacer esto. Y estaba en París, Matías, con Televisión Española. Digo, Matías, ¿puedo hablar contigo? Te voy a ofrecer venirte a Antena 3. Dice, estoy en París, cojo un avión esta tarde. Y me fui con Algarra. Cenamos con él, comimos con él y nos volvimos con el contrato firmado. Y antes de que lo subiera a Televisión Española, le hicimos una nota a F para que no hubiera marcha atrás. Y se vino Matías con nosotros, naturalmente. Y después de Matías, yo intenté fichar en Televisión Española a Susana Griso. Solo le he pedido una cosa, no digas, por favor, que te he fichado, dame tiempo, porque aquí las cosas hay que hablarlas con tranquilidad. Pero se filtró. Dije, no te puedo fichar, porque no quiero, mi equipo tiene que ver las cosas antes que salgan en los medios. Y cuando yo a Antena 3 digo, Susana,
sigues en TV3, ¿verdad? Te vienes a Madrid, pero joder, aguanta hasta que lo pueda publicar. No. Sí. Y se vino a hacer pareja con Matías. Yo me quedé con Olga Biza y por la noche estaba Carrascal, Carrascal, que lo cambié por Onega. Onega estaba a las 9 y le pasé a la madrugada. Y bueno, pues ahí recompusimos aquello y por primera vez, cuando estábamos en nuestro equipo, conseguimos ganar a Televisión Española en informativos, un hito histórico. Ahí sigue Matías y ahí sigue Susana. Sí. Pues eso de que dicen de que las caras, que si quema la televisión. Bueno, yo miro los odímetros y si me funcionan, déjate de gaitas. Hombre, también es cierto que ahora hay muchas más cadenas de televisión, pero las referencias son buenas, porque ahora te pregunto, dime el nombre de 3 presentadores o presentadoras de televisión de informativos que no sean los de siempre. Si me dices 3, digo, vale, 3. No. ¿Sabes qué pasa? Que además todo el mundo conoce, pues sí. Ahora también hay más canales, hay más ofertas. A eso me refiero, es que éramos una referencia. Matías es una referencia, Pedro Piqueras es una referencia, Susana es una referencia. Y ahora, por ejemplo, Vallés, la chica esta en antes, que no recuerdo el nombre, pero que es muy buena también, que es líder de los telediarios, que no me acuerdo el nombre, no quiere decir que la ignore, al revés. ¿Ves muchos informativos o te gusta cambiar? Veo los justos. Veo a Vallés, ¿Qué informativo de Vallés? Me parece que hoy en día es el informativo más serio, más riguroso y el que mejor hecho está. Que hoy en día la información se mezcla a veces con la opinión, pero Vallés lo que pone es en la evidencia en la tele. Es decir, este ha dicho esto el otro día, y hace 2 meses y hace 3, y hoy dice esto otro. Y claro, destroza al que quiere destrozar. Pero ojo, lo hace con la derecha y con la izquierda, lo que tiene muchos más motivos con la izquierda que con la derecha ahora, con el gobierno sobre todo. Vallés es muy brillante para mí. Ya. ¿Ha cambiado de alguna manera la presión política en los medios ahora? ¿Tú crees que, hemos hablado un poco en el mundo de la televisión, pero parece como que los políticos se están inmiscuyendo más en todo? O sea, cualquier político puede señalar a un periodista, puede ponerle a parir en un... Sí, estoy de acuerdo en una red. ¿Eso qué hemos hecho mal para que ocurra? Hombre, yo creo que el periodismo del que estamos hablando tú y yo ahora... no ocurría. Yo me recuerdo que estaría de muerte. Vamos a hacer otro periodismo diferente, donde la opinión probablemente cuenta más que la información. Hoy en día la gente busca opinión porque se ha de construir un relato, da igual que sea verdad, que sea mentira, que sea medio pensionista, lo importante es llegar a lo que quiere con ese relato, victimizar a alguien, es decir, ahora con Begoña Gómez es la víctima de la derecha, de la oferta y tal y cual, la victimizamos y por lo tanto su gente está a favor de la víctima. Pero esto no es información, esto es otra historia. Y en esta pelea estamos. Y yo creo que pierde el periodismo, pierde la verdad, pero son los nuevos tiempos. Y yo creo que lo importante de todo esto es tener un buen director. Si a ti te defiende tu director, si Álvaro aguanta la presión, tú haces el periodismo que te da la gana. Claro. Si Álvaro no lo aguanta, pues que me consta que lo aguanta. Está aguantando pues carros y carretas. Pero es su obligación. Claro. Para eso el director, si no sería otro. Y yo creo que la figura ahora del director, el editor pinta mucho más que antes. El editor puede hacer que un medio de comunicación cambie y un día diga una cosa y otro lo contraria. Y antes no pasaba, antes te defendía, la edición tenía un sentido, había una línea editorial. Ahora no sabemos lo que hay, porque presiones las ha habido antes, las hay ahora y las habrá después. Tú, Cantar Noticias, sabes que ha pasado algo, cuántos incendios o robos ha habido en el Corte Inglés. Nunca se decía porque era el primer anunciante, y por lo tanto, pues, claro, o del rey, nadie hablaba ni mal ni bien ni regular. Había un pacto donde el rey era muy importante porque significaba la unidad, la corona y tal, y ahora con el rey lo vapulea todo el mundo en cualquier momento. No al rey Felipe, pero sí al rey, que se nos olvida un poco su trayectoria, lo que ha hecho por España. Que se habrá equivocado, sí, pero al final de la historia va a quedar por lo que ha hecho. Ser director en una televisión pública, serlo en una privada, cambia mucho de alguna manera. ¿Dónde te has sentido más cómodo? Quizás en la televisión pública, como la pagamos, todo el mundo puede opinar, pero más presiones o menos presiones. Yo me sentí igual en las dos, porque me he sentido siempre muy periodista. Y en Televisión Española tenía algo maravilloso. Tenía unos medios, una estructura y una capacidad de reacción. Miguel Ángel Blanco, ha hecho unos días a nivel de 29 años. Bueno, aquello, por primera vez transmitimos en directo la manifestación de Bilbao. No funcionaba, era con cables, no es como ahora, ¿eh? Tiramos un cable, el técnico y tal, hicimos una manifestación extraordinaria. Nos vamos a comer y me llama un cámara de informe semanal, oye, seguro es Miguel Ángel Blanco, es un hombre con un disparo en la cabeza, y cuando ve él visto el fotograma es Miguel Ángel Blanco. Nos vamos a la azotea de Televisión Española, hacemos un programa en directo, emocionados, llorando. Yo me acuerdo de Verónica, la chica que teníamos, la redactora en Hermo, que dejó el micrófono, se puso a llorar. O sea, vivir esas emociones en directo con tantos medios solo era posible en Televisión Española. Si tú ahora recuerdas qué programa viste,
¿viste el que hacía yo? Seguro, porque los demás no tenían medios. Nosotros teníamos todos los medios dispuestos. Tuvimos 24 millones de espectadores. Cuando ocurría algo importante, las manifestaciones, todas las hacíamos todas. Se iba a la televisión hacíamos pública. cosas que no se habían hecho nunca. En Televisión Española, por ejemplo, cuando había un atentado de ETA, se ponía decía, en el próximo telediario le tenemos información. Nosotros veníamos de la red, que en el próximo telediario, teléfono, poníamos el Goibar con la señal y nada más. Y el presentador del telediario diciendo, a ver, estamos en comunicación, que nos decían, es que hacen radio. No, hacíamos información. Que no había posibilidades técnicas. Pues claro, con lo que fuera, ¿cómo se espera 6 horas para decir que había habido un atentado en el Goibar o donde fuera? Era impensable. Y también nos criticaban por eso, pues benditas críticas. No. Igual. O sea, estuve muy feliz en la pública y en la privada pasó una cosa relevante, que yo llego a Antena 3 y se grababan las crónicas en un pasillo, en una cabina. Y le digo a Villalonga, le digo, oye, mira, no, así no competimos. ¿Qué necesitas? Pues modernizar esto y hacer. ¿No? Y donde están hoy los informativos de Antena 3, ese mismo plató era el que construimos nosotros. No. Y digitalizamos por primera vez en la historia todos los informativos. Fuimos a la BBC, copiamos, pero ellos tenían muy poquito. Nosotros dijimos, mira, de Pereyos al Río. Digitalizamos todo y por primera vez el redactor decía, ¿qué coño? Hacen de todo. No. Y eso fue un cambio radical en Antena 3. ¿Dónde has sido más feliz? ¿En el despacho, viendo pues, balances, como cuando fuiste consejero delegado? Nada, o sea, sé lo que me vas a contestar. Por Dios, Javier. Pero echabas de menos el ponerte delante de la cámara, delante del micrófono, para contar lo que está pasando. Cuando fui consejero delegado un año, la primera entrevista a Zapatero se le hice yo, dije, dejarme hacerla, coño, que me aburro. Ya. A ver, yo soy periodista y el periodismo, yo cuando los chicos me preguntan, ¿el periodismo qué es? Pues el periodismo es una forma de vida. Yo veo las noticias de otra manera. Yo cuando ayer escuché a Álvaro, a tu director, decir que tenía algo sobre dónde ha estado el presidente en el viaje, lo primero que he hecho esta mañana a las 7 buscar dónde había estado una carrera ciclista. Eso o se lleva en vena o no se lleva. Es una forma de entender la vida, la adrenalina, de entender la actualidad, de entender el mundo que te rueda, de vivir. Eso es el periodismo y por lo tanto no es comparable con ninguna otra cosa. Y una curiosidad, lo de la frase de así son las cosas y así se las hemos contado, con el que cerrabas el... Me la recuerda todo el mundo cuando voy por ahí. Claro, pero eso hay que decir algo al final, pero ¿cómo surge? ¿O cómo? Mira, Hermida, al que yo no conocía de nada, cuando estaba en la RBC, me llamó un día, oye, quiero conocerte porque creo que tienes mucho futuro y quiero que vengas de tertuliano a mi programa. Digo, yo, de tertuliano con Hermida, al programa de Hermida por la noche, que hacía una vez a la semana. Digo, bueno, pues iba acongojado. Y me puso pues, con los grandes monstruos, con Oneto, con los buenos. Digo, pues, yo estaba ahí, el más joven de todos, acomplejado, y me dice, tú tranquilo, yo te voy a apoyar, tú tranquilo. Y cuando te pongas nervioso me miras, yo te tranquilizo. Fui al primer programa, fui al segundo, fui al tercero. Y cuando voy a hacer el informativo me manda un mensaje de quiero verte. Y vamos a la cafetería de Rosales 20 en Madrid. Dice, Ernesto, tú vas a triunfar en la televisión, porque tienes todo para triunfar en la televisión. Y solo te pido que no hagas dos cosas. Una, cuando acabe el telediario, coger los folios y meterte el bolígrafo aquí, que lo hacen todos. Y el segundo, termínalo de alguna manera. Y dice, por ejemplo, me dice, en Estados Unidos, en la no sé qué cadena me dijo, la CNN, no sé, no, la CNN no, en la NBC, dicen, buenas noches y que Dios les bendiga. Y me le quedo viendo, vamos a ver, que yo en una televisión que acaba de ganar el PP, digo que Dios les bendiga. Bueno, tengo un cachondeo todos los días. Y entonces, en el primer telediario, por variar algo, yo llevé a Julio Anguita, a lo mío. Y me acordé de Hermida al acabar el telediario. Y me salió una frase, como me podía haber salido cualquier otra, pues así son las cosas. Y así son las buenas noches hasta mañana. Y me quedé alucinado. Y dije, esta es mi frase. Pero fíjate que ese tipo de cosas, porque todo el mundo se acuerda de las corbatas de Carrascal, sí, o del flequillo de Amestoy, o de la pipa de Balbín, pero y de tu frase todo el mundo está ahí, sigue vigente después de hace muchos años, ¿no? Sí. O sea, que fue un acierto, ¿no? Sí, bueno, fue esas cosas que se quedan y que las coge el público, son de ellos y te la devuelven a ti. Pues muchas gracias porque me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? ¿Qué tal has llevado esto de la popularidad? Porque, claro, pues, la radio es otra cosa, pero la televisión... Muy sencillo. Llegas a un sitio y... Yo llegaba a mi casa y me decía mi mujer, quita la mesa. Y te empieza a quitar la tontería. Es decir, hay un momento que te deslumbra todo, llegas a un restaurante, tal. Pero a mí, mis amigos son los mismos de siempre, hecho nuevos en la profesión, naturalmente, pero mi mujer me ha puesto siempre los pies en su sitio. Y cuando voy por ahí o que voy por ahí, yo no me acordaba que trabajaba en la tele, para nada. Era uno más. Y cuando alguien me venía, pues sonreía, me pedía un autógrafo, y cuando me insultaba, que te había insultado, pues me quedaba sorprendido, pero con naturalidad. Y luego el ser natural me ha valido para muchas cosas. Por ejemplo, he hecho un buen amigo
ahora es un almirante, el almirante Paz, que un día en un restaurante, estaba entonces en la Casa del Rey con toda la gente de la casa, entro a ese restaurante y me piden, sin conocerles de nada, oye, por favor, ¿puedes firmarnos un autógrafo, hacerte unas fotos? Y me las hice, y ahí se quedó la cosa. Y años después me invitan al Juan Sebastián del Cano, que lo llevaba él. Era el comandante del barco, y al llegar me dice un guardia, le llama el comandante, y subí ahí y me contó la anécdota. Dice, yo quiero devolverte aquello que nos hiciste, estés conmigo en el puesto de mando del Juan Sebastián del Cano. Y desde entonces somos muy amigos. O sea, que ser normal, la naturalidad, el no creerte más que nadie, el tratar igual al señor de la limpieza que al director general, porque como seres humanos no nos distingue nada, el que pierde la cabeza hace un personaje y el personaje le suele matar en el periodismo y en la vida. Y yo desde el principio sabía lo que era, que venía de Miranda de Ebro, quiénes eran mis padres, mis amigos, y que esto pasa y que el éxito al final es tu vida, tu familia y que te quieran. En tu etapa en Telemadrid hiciste una serie, un programa de entrevistas en persona, ¿no? Sí. Y hiciste, pues, no sé cuántas entrevistas, un montón, ¿no? No sé si tengo el dato porque no. Sí. Yo calculo que mi vida ha hecho unas 10.000 entrevistas. 10.000, pero entre radio y televisión. En ese programa era semanal y hacías... O sea, semanal, sí, no, ahí no hicimos mucho, hicimos 20 y tantas, personajes 30. muy interesantes, pero ¿cuál de ellos te sorprendió más? ¿O qué personaje? Si tuvieras que elegir no sé si a uno o alguno... Es quedarse con uno. Es difícil. Eso, mira, si me pregunté, ¿cuál es la entrevista del personaje que más te impresiona? Sacaste luego un libro con las entrevistas, sí, ¿no? Pero a mí siempre respeto mucho al que tengo delante. Ya. Me daba igual que fuera famoso, que no fuera famoso, una entrevista a pie de calle, me daba igual. Pero yo creo que el periodismo da igual que te oigan uno que 1.000, que 100.000. El periodismo es una forma de ejercer una profesión y de vivir, ¿no? Yo lo llevaba igual. Pero, por ejemplo, me sorprendió mucho el que había sido jefe de la Casa del Rey Sabino, porque me contó, por ejemplo, la anécdota de cómo el rey le había dicho que se iba. Me dijo que el ejército no es una ONG, que si es una ONG pierde la fuerza. O sea, me dijo cosas que las podíamos entender, pero no las había dicho nadie en público, menos siendo él. Pero como no va a sorprender, pues tener una entrevista con Aznar y con Ana Botella, que yo los conocía a los dos, personal. Él había entrevistado siempre políticamente, pues me sorprendió. Me sorprendió Alfonso Guerra, que me pidió la entrevista el PSOE me pidió la entrevista para el archivo del PSOE, porque le pregunté, bueno, en su casa, los hijos, cuando todas esas novias que le salían, ¿y qué le decían? ¿Y cómo trata usted a las mujeres? Tal? Y le caí bien por lo que sea, y contó cosas que no había contado nunca. Una entrevista siempre es una caja de sorpresas. Entonces eran entrevistas muy cercanas, muy humanas, muy de conocer al personaje, y todos me iban sorprendiendo. El Juli, un torero en su finca con 20 y pocos años, lo que mandaba. Maestro, matador. Yo decía, con chavalín. Hacía así el Juli, todos los en la finca estaban alucinados, todos le obedecían como si fuera un patriarca. Vas conociendo personajes que te dejan... Carmen Posada, que es la más seductora de las mujeres que he conocido, porque tiene algo especial cuando habla, las anécdotas que cuenta, seductora de cara, digo, a la entrevista, a la cámara, ¿no? Cada personaje le sacas algo diferente. Bueno, todos son... Las tertulias que también has pasado por ellas, porque has pasado por todo prácticamente, pero bueno, eran como más sosegadas, más relajadas, ¿no? Ahora ya recientemente hemos visto el tema de Cintora con Marta Gómez, ¿no? A mí eso me parece increíble. Es decir, que eso tú no lo viviste, claro. No, yo solo vi un episodio... Había enfrentamientos, pero... No, viví un episodio muy duro entre María Antonia Iglesias y el director informativo de la COPE, Ignacio Villa, que tuve que decirles en público, mirad, tenemos que dar ejemplo, somos periodistas, la gente nos sigue, una es directora de Televisión Española de Informativos, la otra ha sido de la COPE, y este espectáculo no lo podemos dar. Lo entendieron y ahí se acabó la cosa. La única vez que hemos tenido un problema de ese tipo. Pero las tertulias, todos los que están en las tertulias por ahí han pasado. Casimiro, Victoria, Camacho, Chani, han pasado todos. Rojo, todos los grandes tertulianos que han seguido después, todos pasaron por Beizzo Pina. Entre ellos, por supuesto, un tal Pedro Sánchez, concejal del PSOE, que nos pidieron, oye, tenemos un chaval, no creo que nos llamó Pepiño Blanco. Oye, podéis, mira, joder, como ya veis gente del PSOE, a ver si podéis meter tenemos un concejal muy guapera, joder, a ver si, que no ha estado nunca, a ver si le podéis llevar. Y le llevamos a un tal Pedro Sánchez, que es donde se estrenó las tertulias. El tiempo parece que, no sé, como tertuliano a lo mejor era comedido, era tal, ahora no. Sí, parece, no, era muy soso. O sea, siempre decíamos, vamos a llamar al soso del PSOE. Luego de soso nada. Bueno, me imagino porque al principio, con todos los astros que había ahí de la comunicación, coño, en un plato de televisión tú has estado,
Y no es lo mismo que estar en una tertulia en casa que estar ahí con los que pueden decir, oye, lo que dices es un momentín, porque entonces el que mentía se le pillaba y tenía un lío, ¿no? Yo creo que ahí era muy respetuoso porque estaba aprendiendo, estaba iniciando su viaje en la política. Me imagino que te preocupa, ¿no?, la situación política que se está viviendo en estos momentos. Cada vez parece que está todavía peor, ¿no? Más casos de corrupción. ¿Qué tiene que pasar para que haya unas elecciones, que la gente pueda...? ¿Qué tenía que haber pasado para que desde el principio? Claro, es que no tiene sentido. Desde la primera vez que ella dice que la tesis se la hace él y es mentira. Cuando dice que hay una empresa que corrobora que la tesis es falsa, la empresa de la tesis que no tenemos corroborado nada, que se lo inventó también, y a partir de ahí, pues todo no tiene sentido. Pero fiscal general condenado, y te dice, no, pero es injusto. Oye, o sea, está condenado, ya está. Número 2, el otro número 3, la mujer, el hermano, la Guardia Civil. ¿No? Vamos a ver, esto en un país normal, en un país democrático, en un país civilizado, hace muchísimo que se había acabado. Pero si termina, le están sacando partido todos los demás, menos Mas, Madrid y Sumar, que no sabía aprovecharse de él, y se están hundiendo. Todos los demás están pasando el recibo y están cobrando. ¿Hasta dónde va a aguantar? Hasta donde pueda. ¿Por qué? Porque se defiende mucho mejor la presidencia del gobierno que fuera. Pero no creo que pueda durar mucho más. Yo no creo que llegue más allá de febrero si llega. Los ataques a la prensa, las supuestas campañas, los jueces, tú que has hecho además recientemente el libro sobre García Castellón con el buen amigo Luis del Val. Esos ataques a la justicia por parte de los ministros... Esos son trampas de perdedor, esos son bobadas. No son muy de... Vamos a ver, de verdad, a los periodistas nos van a decir que lo que vemos no es cierto. A eso se lo pueden decir a la subsecta, a los que da igual que les digas que ahora es invierno cuando hay 38 grados fuera. Vale, eso yo lo puedo entender, pues están cegados y prefieren los suyos y su tribu y la extrema derecha, la chavales. Hasta ahí llego. Pero gente normal, con estudios, que hace periodismo, ven perfectamente lo que veo yo. Otra cosa es que no quieren contar. Y lo de Lawfare es una bobada. Y lo de los bulos es una bobada. Bueno, si quieres hablamos de bulos del gobierno. Te cuento los que del gobierno te va a hacer colección de bulos del gobierno. Bueno, vosotros los habéis contado muchas veces. Bueno, te pierdes. Es una bobada. Esas armas son armas de perdedor, de gente que no va recto por la vida. Sí, no hemos tocado el tema, hemos hablado de la radio, pero tu última etapa, digamos, en los medios, de una manera nacional y tal, fue en la mañana, así es la mañana, ¿no? En las mañanas de la COPE. En la mañana no sé, se llama así la mañana. Sí, que fueron 4 años. 4 años, ¿no? 4 años, sí, 4 y medio, no me acuerdo. Bueno, esto terminó de una forma muy clara. Querían hacer cosas que yo no asumía. Me quedaban 1 año y medio de contrato, me llevaba muy bien con toda la gente de la COPE, hablé con el consejero, dije, mira, estoy cansado, no quiero pelearme por algo en lo que no creo, ellos querían hacer menos información, mucha más opinión, bueno, querían hacer unas que por cierto no los han hecho, porque Carlos hace exactamente el mismo. ¿No tenían en mente ya a lo mejor la contratación de Carlos Herrera? No, hasta el punto que te lo cuento, a mí me pidieron si podía hacer una gestión con Carlos Herrera y otra con Luis Herrero, y las hice. Fíjate. Y pues era Ángel Expósito, Ángel sabía que iba a estar ahí, para luego como de puente. Sí, pero bueno, es más, yo no tenía ningún problema. Y con 1 año y pico de contrato, y le dije al consejero, a Fernando Barrio Canal, le dije, Fernando, mira, yo creo que es el momento de dejarlo, porque si ya no estoy a gusto y vosotros vais a mirar, el que tiene el micrófono va a hacer lo que quiera. Pero yo creo que hay que ser honesto, ¿no?, con la empresa y saber que yo no estoy a gusto y haré otra cosa. Y bueno, pues de mutuo acuerdo, a coste cero para ellos, porque he dicho, bueno, pues ahora me echáis y venga a negociar. No. Coste cero, firmé y me fui. Y creo que, bueno, de hecho sigo teniendo amigos allí, me llevo bien con todos, con los administrativos, me llevo bien con todo el mundo de la COPE. De hecho, todavía en la COPE he hecho muchos más amigos que en otros sitios, curiosamente. Antonio Raiz, por ejemplo, es un tío espléndido que ahora está... ¿Esa etapa de la radio ya es pasado? Quiero decir, ¿no cabe la posibilidad de que vuelvas a... ¿Pero para qué? A la radio, a la televisión. Es que no tiene sentido. Yo creo que he cubierto un ciclo. Yo he sido en la radio todo. He hecho todos los informativos, he sido director en la cadena. Has trabajado en todas las cadenas, ¿no? Todas. En televisión he hecho todos los telediarios, he sido consejero delegado en Antena 3. Me ofreció andar en su día a ser director general, pero yo no me veía capacitado. Y además, el director general, tú lo sabes que sufre mucho. Luego le tocó al amigo Javier González Ferrari. Él había sido antes y yo iba a ser intermedio después de Javier, ¿no? Pero Aznar entendió que mi sitio era otro en ese momento y bueno, pues yo se lo agradecí siempre. Por cierto, como no hemos hablado suficientemente de Aznar, quiero decir que no solo me honro a su amistad, sino le tengo un cariño especial, para que no haya dudas. Es decir, no, yo no oculto nada. Yo creo que Felipe González fue un gran presidente, Aznar fue un presidente excelente,
Unos dicen que fue Felipe, otros que Aznar, yo creo que fue mejor Aznar. Pero bueno, esto, la última etapa de Aznar siempre es la que se le pone como, ¿no? en el lado negativo, ¿no? La boda de la hija. Bueno, son cosas, ¿no? Son cosas que a mí no me pareció tan desastre. O sea, como, ¿quién se acuerda de Felipe González de Filesa y por qué salió y el hermano de Guerra? Nadie se acuerda de eso. Yo creo que la historia te juzga por lo que has hecho, no por las anécdotas, ¿no? Como con el rey Juan Carlos. ¿Tú te atreves a decir cómo pasará la historia el actual presidente? Él estaba preocupado de cómo pasaría la historia. Pues tiene que estar muy preocupado. Pero no te atreves a ponerle... Va a pasar la historia, como diría Luis del Val, como Pedro I el mentiroso. Es que es mentiroso compulsivo. Y donde le importamos muy poco los españoles y le preocupa solo lo suyo. Y donde ha colonizado las instituciones y donde está haciendo cosas que serían impensables. Tú me lo has preguntado hace un rato. Hace 5 años, te lo digo ya a ti ahora, Javier, ¿tú te crees lo que te lo cuentan hace 4 años y te lo crees? Tú me dirías que no. No, me creería, no, ni siquiera... Va a ser un baldón en la historia de España democrática. Oye, y ahora actualmente con tu trabajo en medicina responsable, me imagino que has abierto un poco el abanico, lógicamente, para interesarte por los temas de salud, de cómo estamos cuál es la salud de los españoles, cómo la ves, o el sistema sanitario. Un poco, si quieres hacer para ir ya terminando un balance de... Nosotros tenemos un regalo de hace 100 años que es el sistema sanitario. Un regalo. Un regalo. ¿Lo ves? Tú dices, no, luego empiezan ya la política. ¿Por qué hay que ir a Madrid a los hospitales con la visa? Buena bobada. La privatización de Ayuso, ¿no? Una bobada. O sea, aquí no hay privatización. Aquí hay externalización de algunos servicios y una gestión privada de un sistema público en algunos hospitales, que, por cierto, los tiene Ayuso, pero los tenía Andalucía con el PSOE, por ejemplo. O sea, pero eso no se cuenta. Pero bueno, yo creo que la sanidad española funciona bien, pero se ha quedado viejo el sistema. Yo creo que hay que hacer una reforma de la que nadie se atreve, porque a ver quién mete mano en todo eso. O sea, las listas de espera, pues va a haber siempre listas de espera. El dinero, pues el dinero es limitado, pero estamos en un boom, estamos en un cambio de época, en una época de cambios que va a afectar también a la sanidad. La tecnología se va a imponer, no se puede ya tomar decisiones sin el dato. Y todo esto nos ha pillado en un momento en el que no es fácil, porque una ministra que se ha enfrentado a todos con un estatuto, por primera vez en la historia, todos los consejeros de todas las ideologías, todas las siglas políticas, están diciéndola hasta aquí hemos llegado porque no tienen idea. Pues no es el mejor momento, pero yo creo que la sanidad española es espléndida, los médicos son espléndidos, la marca España la venden como nadie, hacemos más ensayos clínicos que nadie en Europa y tenemos unos clínicos muy prestigiosos, ¿no? Buenísimos. Que viene a aparecer gente de fuera y tú coges a cualquier médico en los grandes hospitales del mundo. Decía hace poco Valentín Fuster que los españoles están en los mejores hospitales y muy, muy bien considerados. Tenemos materia prima, tenemos de todo. Ahora, condiciones laborables, pues no es de recibo que un jefe de servicio cobre 2.000 y pico euros. Y encima que ahora algún político dice, no, pero solo puede trabajar en la pública. Mire usted, cuando acaba las 3 de la tarde podéis ir a donde le da la gana, a fumar té o a tomar chinitas o a pasar una consulta, ¿por qué no? Si ha cumplido con su horario, ya está. Hay mucho que hacer. La última pregunta, vamos a pasarnos a la parte un poco, si quieres, más deportiva, ¿no? O sea, el Mirandés. ¿Qué ha pasado con el Mirandés? Pues estaba ahí en segunda peleando y al final ha bajado, ¿no? Bueno, el año pasado que el Oviedo nos fastidió. Es que nos fastidiasteis al Guadalajara cuando subisteis a segunda, por eso estoy yo pero hubo un año todavía dolido. Hubo un año que nos dejasteis nos encontramos en Guadalajara, sí. en el partido de promoción, ¿no? Hombre, pero fue... el partido de la... Pues mira, el Mirandés le pasa con muchos equipos, no tiene dinero, entonces se basa en la cantera de otros equipos y son jugadores de paso. Pero en los últimos 6 años por Miranda pasó jugadores internacionales, muchísimos. Porque las semifinales de una Copa del Rey, ¿no? Sí, pero lo importante es que los grandes equipos, Atleti Madrid, Bilbao, el Atleti Bilbao, el Alavés, la Real Sociedad, el Gorrocha de la Real Sociedad estaba jugando en el Mirandés el año pasado, pero es que el Riquelme ha jugado en el Mirandés y fue internacional en el Mirandés, el Cabello ha jugado en el Mirandés, Viven ha jugado en el Mirandés, o sea, muchísima gente. ¿Si eres al equipo cuando, bueno, imagino claro. si vas a ver a la familia? No voy al campo casi nunca, le veo ahora como lo ponen en la tele, pues lo veo desde Madrid. Y bueno, pero parece que para un pueblo como Miranda, que está en depresión desde hace muchos años absoluta, ha sido un palo muy gordo, porque el fútbol le daba vida, le hacía ilusionarse. El último minuto del partido se canta el himno de la ciudad, el orgullo todavía de ser mirandés, y eso se va perdiendo. Hay mucha inmigración, la gente del pueblo se está yendo, está cambiando el mundo y Miranda la pilla en mal momento, por desgracia. Muy bien, pues llegamos al final y así son las cosas y así se las hemos contado, ¿no? Me pasaría el día hablando contigo porque tenemos mucha trayectoria conjunta, ¿no? Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. A mí también, Javier. Y además ya tenía ganas de verte.
Y enhorabuena porque el The Objective, te lo decía antes, yo creo que marca la pauta en lo que es contar las cosas que pasan y si te quieres enterar por la mañana lo primero que hay que hacer, como hago yo, a ver qué ha pasado hoy y me voy a ver. Por cierto, Álvaro me manda su newsletter que también la leo con avidez. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo.